Bienvenido a tu canal, la escuela más grande del mundo, la escuela sabática de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Le habla el pastor Creler Smith Gamboa y hoy quiero compartir esta clase maravillosa para cada maestro de la escuela sabática y para todos aquellos que un día serán buenos maestros de esta escuela. El título es ¿Quién soy yo para enseñar? Vamos a ver los objetivos de esta clase, las estrategias y cómo podemos nosotros organizar la lección. Así que después de orar, vamos a continuar con estas preciosas enseñanzas. Cariñoso Dios, gracias porque tú nos has llamado para esta obra tan especial, tan sagrada, como es la de ser maestros de la escuela sabática. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Dales la sabiduría, dales la habilidad para enseñar, dales la creatividad y que cada día podamos ser mejores maestros en tus manos. Bendice también a cada estudiante de tu palabra para que pueda entenderla y amarla como un tesoro valioso. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir un pensamiento inspirado que se encuentra en Consejos sobre la obra de la escuela sabática. En algunas escuelas, siento decirlo, prevalece la costumbre de leer del folleto la lección. Esto no debería ser así. No hay necesidad de que así sea. Si el tiempo que muchas veces se emplea inútil y pecaminosamente fuera dedicado al estudio de las Escrituras. No hay razón alguna para que las lecciones de la escuela sabática deban ser aprendidas menos perfectamente por los maestros o alumnos que las de la escuela diaria. Deberían ser aprendidas mejor, puesto que tratan de asuntos infinitamente más importantes. La negligencia en esto desagrada a Dios. Quiero resaltar algo de este pensamiento, y es que nosotros debemos dedicarnos, prepararnos para ser maestros, para compartir la lección. No es posible que lleguemos a la clase sin haber tenido una preparación adecuada. Entonces, dice acá que esto desagrada al Señor cuando nosotros no le dedicamos tiempo para cumplir esa responsabilidad que Dios nos ha dejado. Y el versículo que en esta semana se nos pedía que memorizáramos está en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Muy bien, este es el versículo que cada sábado debemos recordar. Ojalá pudiésemos entregar una tarjetica donde está escrito este versículo para que cada hermano se esfuerce en aprenderlo. Vamos ahora a compartir el objetivo general de la lección que se titulaba La zarza ardiente, y es analizar el encuentro de Dios con Moisés en la zarza y las excusas que presenta ante el llamado de Dios. De esto es lo que trata la lección, del momento en que Dios se le aparece a Moisés para hacerle este llamado. Y sus objetivos específicos son tres. Primero, analizar el llamado de Dios a Moisés y la importancia de aceptarlo. El número dos, analizar el nombre de Dios, su significado e importancia para el pueblo esclavo. El número tres, conocer las excusas que presentó Moisés ante el llamado de Dios y las señales que se le permitió hacer para reforzar su fe. Luego de esto, pasamos a ver los indicadores. Estos indicadores nos muestran, o debería hacernos ver, si el estudiante ha podido comprender la lección. Entonces, cada estudiante debería tener la capacidad de hacer los tres puntos que aparecen acá. Primero, analiza el llamado de Dios a Moisés y la importancia de aceptarlo. Número dos, analiza el nombre de Dios, su significado
e importancia para el pueblo esclavo. Y el número 3, conoce las excusas que presentó Moisés ante el llamado de Dios y las señales que se le permitió hacer para reforzar su fe. Entonces, luego de tener estos objetivos generales, específicos, los indicadores, ya tenemos qué es lo que vamos a enseñar y qué esperamos que el estudiante haga. Ahora voy a presentar algo muy importante dentro del repaso de la lección y es cómo voy a lograr esto. Entonces aquí voy a presentarles algunas estrategias y en primer lugar, vamos a relacionar la columna A con la columna B. Esta actividad se la voy a dejar en un enlace, en uno de los comentarios, para que usted pueda compartirla en su clase. Y esta es una parte de la actividad. Como podemos ver, hay 4 columnas. Una pequeña, aparecen los números. Luego viene la columna A, luego la columna B y luego un espacio en blanco. Entonces nosotros vamos a relacionar. Por ejemplo, en la número 7 dice, cita donde aparece, ve porque yo estaré contigo. Entonces el estudiante tiene que encontrar en la Biblia dónde es que aparece esa cita. Y resulta que esa está aquí en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Entonces al frente colocaríamos el número 7 porque esa sería la que va a relacionar con la columna A. Este es un ejemplo y así debería hacerse con todos los ítems que aparece en esta actividad. Entonces, esa es la estrategia número 1 que vamos a hacer para hacer dinámica y diferente la escuela sabática. Luego, la número 2. ¿Quién dijo? Esto está basado en Éxodo capítulos 3 y 4. Entonces, usted como maestro va a dirigir esta actividad. Usted va a leer el enunciado. Hay más, también aparecen en la hoja que les voy a dejar en los comentarios. La primera dice, iré yo ahora y veré esta grande visión. Entonces el estudiante tiene que buscar en la Biblia, en los capítulos 3 y 4, dónde dice esto. Y además debe decir quién lo dijo. Entonces, ¿quién dijo? Iré yo ahora y veré esta grande visión. Ahí le dejo para que usted investigue. Es fácil, pero es algo dinámico donde los estudiantes pueden participar. Entonces, están estas 5, estas 6, pero hay otras más que estarán en la parte final de la hoja que les voy a entregar. Y por último, vamos a hacer esta otra actividad de discusión grupal. Podemos formar 4 grupos, 3 grupos, dependiendo la clase que usted tenga. El grupo 1 analizaría la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sido de la vida de Moisés si no hubiera aceptado el llamado de Dios? El grupo número 2. ¿Qué razones tenemos para decir que Yahvé es un Dios cercano? Y aparece una cita bíblica que ellos deben leer y de allí deben sacar sus conclusiones. El grupo número 3. ¿Por qué Dios quería matar a Moisés? Éxodo capítulo 4, versículos 24 al 26. Y el grupo número 4, ¿qué excusas presenta Moisés al llamado de Dios? Y está allí la cita de Éxodo capítulo 3 y también de capítulo 4. Entonces, hasta aquí llegamos con los objetivos, las estrategias y ahora pasaremos a un punto importante que es el desarrollo de la lección. No voy a explicar por detalle, porque eso ya están en videos anteriores, sino que vamos a analizar la forma como está estructurada la lección. Debido al tiempo que usted tenga, puede tomar algunos puntos. Entonces usted debe analizar cuánto tiempo tiene para presentar esta lección. Entonces está dividida en 3 puntos. El primero es el llamado de Dios a Moisés. Y allí vamos a analizar, vamos a preguntar cómo era la vida cotidiana de Moisés en Madián, tanto en lo familiar, en lo laboral y en lo espiritual. La B, ¿cómo impresionó Dios a Moisés para hacerle el llamado? A mí me llama mucho la atención
que Dios no llegó dando de una vez el mensaje a Moisés, sino que Dios lo impresiona para que Moisés se interese, sea llamado a la curiosidad. Bueno, ¿qué está pasando? Y Dios utiliza una zarza que arde, y allí en la zarza está Dios. Es interesante cómo Dios quiere llamar nuestra atención. La C dice, ¿qué beneficios obtuvo Moisés al relacionarse con Dios y con la naturaleza en estos 40 años? Bueno, Moisés tuvo una transformación, fue preparado para el liderazgo y además de esto recibió revelación de Dios y por eso él pudo escribir los libros de Job y también el de Génesis. La D dice, ¿qué hubiera sido de la vida de Moisés si no hubiera aceptado el llamado de Dios? Esta es una pregunta muy interesante donde podemos ver qué hubiera pasado con Moisés, qué privilegios se hubiera perdido. Y la última de este punto es, ¿por qué es importante reconocer la santidad de Dios? Queridos hermanos y maestros, Dios nos ha llamado, pero es supremamente importante reconocer que nuestra labor, al llamado el cual Dios nos hace, es algo especial, sagrado, que debemos dedicar tiempo, esfuerzo y colocar toda nuestra capacidad a esto. El Señor le dice a Moisés, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. Hemos llevado la vida espiritual a un plano superficial y hemos pensado que esta labor que desarrollamos es una labor normal, pero esto es algo santo. Somos llamados a un cargo santo y por eso debemos tener también mucho cuidado como Dios le pidió a Moisés. Y por último es, ¿cuál era la misión de Moisés? Está en Éxodo capítulo 3, versículo 10, y era sacar al pueblo de Israel, sacarlo de Egipto. El segundo punto, vamos a analizar cuál es el nombre de Dios. Esa pregunta que hizo Moisés, ¿cuál es su nombre? La primera pregunta es, ¿por qué Dios se presenta como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Está en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Resulta que Dios les había hecho la misma promesa a cada uno de ellos, de la tierra prometida, de Canaán, y también le hace ese mismo anuncio a Moisés. Moisés ejecutaría esta promesa y en Moisés prácticamente se cumpliría este cumplimiento. Moisés llevaría al pueblo de Dios a la tierra prometida. La B. ¿Quién es el ángel del Señor? Entonces aquí vamos a leer en Éxodo capítulo 3, versículos 2 y 4. Un ángel es un mensajero y resulta interesante y apropiado profundizar en esto, que Jesús es el mensajero del Padre. Cuando la relación de Dios con el hombre se rompe, Jesús ahora es quien une al ser humano con el Padre, con Dios. Jesús es ese mensajero y está explicado en otros videos. La C dice, ¿qué significa el nombre? Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esto muestra la eternidad de Dios. Esta frase, yo soy el que soy, está relacionada con lo que conocemos nosotros como el ser o estar. Dios es desde la eternidad, pasado, presente y futuro. Por siempre ha existido y por siempre existirá Dios. Pero también Dios está con nosotros. Estuvo en el pasado y está hoy con nosotros y estará por toda la eternidad también con nosotros. Es un Dios personal, un Dios que está cercano a su pueblo, un Dios que interviene en los asuntos humanos y muestra su relación
con la humanidad, a tal punto que vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. La D. ¿Qué razones tenemos para decir que Yahvé es un Dios cercano? Bueno, es muy lindo ver cómo Dios se interesa, se preocupa, escucha el gemido de un pueblo esclavo. Dios ve la opresión que está teniendo su pueblo. Entonces, vemos acá la cercanía de Dios. Dios no está en el cielo, allá esperando a ver qué pasa en la tierra, sino que Dios está presente y estuvo presente con el pueblo de Israel y está presente con las necesidades que tú como maestro hoy tienes, con tus preocupaciones y también con las de cada estudiante de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios es celoso y quería matar a Moisés? Según Éxodo capítulo 4, 24. Resulta que Moisés había descuidado un deber, era la circuncisión de su hijo. Y como líder, debía dar ejemplo en todo para poder hacer el llamado al pueblo también a la obediencia. Y ahora nosotros que somos líderes, también debemos ser cuidadosos de cumplir todos los requerimientos de Dios, porque somos puestos como ejemplo de una clase de escuela sabática. Y pasamos ahora al último punto de los tres, y es la respuesta de Dios ante la negativa de Moisés. En primer lugar, ¿qué excusas presenta Moisés al llamado de Dios? Primero él dice, bueno, ¿quién soy yo? Pareciera como, bueno, yo no soy digno de sacar al pueblo de Egipto o de hablar con el faraón. Pero también de ahí en adelante se ve que hay muchas excusas que Moisés presenta para evadir la responsabilidad. La segunda es, ¿cuál es tu nombre? Allí él se hace tomar o se toma el pensamiento de decir, no, el pueblo no te conoce. Cuando yo vaya allá y te diga que voy de parte tuya, no van a saber quién eres. Y por eso él pide una explicación de cuál es tu nombre. También dice, no me creerán, no me creerán. Y por último él menciona, no he sido hombre de fácil palabra. Y después le suma algo más que está en Éxodo capítulo 4, versículo 13. Le dice, mejor envía a otra persona. Querido maestro, quizás nosotros también estemos evadiendo la responsabilidad, pero Dios te hace un llamado hoy a que digamos, bueno, Dios me ha puesto en esta responsabilidad de ser maestro, en el nombre del Señor voy a dedicar mi fuerza, mi talento, mis capacidades al servicio de Dios. Voy a permitir que el Señor me use para ser un buen maestro que motive, que inspire, que prepare a una clase para el reino de los cielos. Y la última de toda esta parte nos dice, ¿con qué señales Dios muestra su poder y motiva a Moisés? Porque esta es una motivación. Moisés estaba desanimado y hay tres cosas que Dios le permite hacer a Moisés. La primera es que la vara se convierte en serpiente. La segunda, su mano se vuelve leprosa, pero es sanada. Y la tercera, las aguas del río se convierten en sangre al derramarlas sobre la tierra. Entonces, con estas señales, Moisés podía también motivar a los ancianos para que creyeran en Dios y que creyeran que Moisés era un instrumento enviado para cumplir este propósito. Y también nos dice, ¿qué otro apoyo dio Dios a Moisés para cumplir la misión? Bueno, allí Dios le permite a Moisés usar a Aarón como su profeta. Dios hablaba a Moisés, Moisés hablaba a Aarón y Aarón hablaba al faraón. Entonces, Dios le dio todo a, a Moisés para que Moisés pudiera cumplir la misión. Asimismo, querido maestro, a ti también Dios te dará todo lo que tú necesites
Si tú deseas ser un buen maestro, Dios dará todo para que tú puedas lograr este objetivo. Así que por eso me siento feliz, porque Dios te va a capacitar, me va a capacitar, me va a ayudar, nos va a ayudar a todos para cumplir esta gran misión. ¿Cuáles son las conclusiones? Tenemos tres conclusiones. La primera, es muy importante aceptar el llamado de Dios. Trae muchas bendiciones para quien lo acepta. Rechazarlo traería consecuencias terribles para su vida. La número dos, Dios se presenta a Moisés como yo soy el que soy, porque este nombre muestra la eternidad, trascendencia y presencia de Dios con su pueblo. El nombre del Señor adquiere un nuevo significado, porque ahora daría libertad a un pueblo esclavo. Y la número tres, Moisés presentó excusas rehusando el llamado de Dios, pero el Señor le fortaleció mostrando las señales, su inmenso poder que le acompañaría durante esta misión. Querido maestro, yo espero que esta lección, que esta clase para maestros haya sido de bendición para ti. Si tú crees que sería bueno añadirle alguna otra cosa, una actividad o algo que pudiera beneficiar a los maestros, escríbalo en el comentario para tenerlo en cuenta para otras clases de maestros que puedan presentarse. El Señor te bendiga, querido maestro y querido hermano, estudiante de la palabra de Dios. El Señor sea con usted.